Estamos cerca a Semana Santa y por eso vamos a hablar de cultivando la fe y los valores en niños a través de la celebración de la Semana Santa. Para ello está aquí conmigo y yo estoy muy feliz de recibir a una amiga querida. Ella es Luz Enríquez Laván, es educadora y especialista en educación religiosa. Bienvenida, querida Luz. Muchas gracias, Frida. Muy contenta de estar aquí en tu programa. Bueno, se nos llega la Semana Santa. Sí. ¿Cómo podemos trabajar el tema de la Semana Santa en nuestras escuelas? El tema de la Semana Santa, para trabajarla en el aula con los alumnos en una mirada integral, de un enfoque más holístico, es la oportunidad para que los alumnos trabajen esa interioridad. Es decir, se convierte en un espacio de reflexión en el que desde pequeños los maestros vamos tratando de ese despertar religioso que ocurre en los niños justamente a través de esta vivencia, de este recordar, ¿no?, del significado de la Semana Santa. Entonces, más allá de que sea una réplica en el coloreo de los diferentes momentos que se vive en la Semana Santa, como de repente lo hemos ido planteando en una enseñanza tradicional, pues los espacios ahora se van acompañando con otras metodologías, con las metodologías activas, por ejemplo, tratando de que los alumnos a través de estas representaciones en contexto puedan desarrollar su pensamiento crítico, reflexivo y por tanto al final puedan ir dando evidencia de que actúan en coherencia, de acuerdo a los valores, de acuerdo a ese encuentro personal que se va formando en cada ser humano. O sea, la fe es producto de un encuentro y ese encuentro es con Dios. Pero ese encuentro con Dios no se da si no se prepara primero el que el alumno, por ejemplo, le encuentre el sentido a esa realidad, el sentido a la vida, por ejemplo. Entonces, la Semana Santa es un espacio para encontrarle la vida a este acontecimiento e ir centrando desde los más pequeños en ir encontrando sentido a un camino que aconteció hace mucho tiempo, pero que se actualiza en la vida personal de cada persona. Entonces, se va acompañando desde cómo ir conectando lo que ocurrió en el Antiguo Testamento a través de lo que es la Pascua judía y luego en lo que se puede representar cada acontecimiento desde la entrada de Jesús a Jerusalén, luego lo que significa el Jueves Santo, el Viernes Santo y luego el significado también de su pasión, su muerte y su resurrección y lo que significa también en el día a día para los católicos, los cristianos y también cómo desde esa perspectiva también se abre a un ecumenismo, a un diálogo interreligioso, partiendo desde esa vivencia de un Jesús histórico que se va concretando en la fe de cada persona. Este acontecimiento a lo largo que se llega pues a ser más evidente en los niños más grandes, en los adolescentes y luego en cada ser humano en la vida cotidiana, pues parte desde comenzar a trabajar desde los más pequeños. Entonces es muy importante ahora que los docentes en las escuelas propicien ese desarrollo de esa espiritualidad, que ayuden primero al alumno a encontrarle el sentido a la vida, a los acontecimientos, luego provocar el encuentro con Dios, porque en ese espacio va a suceder esa fe y va a ser una fe creída y no va a ser una fe heredada, como a veces ocurre en la realidad. A veces se camina con esa fe heredada del contexto de la familia y cuando se quiere vivir esa experiencia en el alumno todavía es un poco lejana. Por eso a veces nos cuesta que ellos puedan concentrarse frente a una celebración eucarística o a un acontecimiento de esta naturaleza. Entonces es muy importante volver a la fuente y esa fuente es partir de ese inicio que está muy conectado con el desarrollar la inteligencia espiritual, que es que el alumno le encuentre el sentido a la vida. Así es, encontrarle ese sentido a la vida y además
Francisco Mora decía, ¿no? Dice que no solamente en estos tiempos no basta con conocer que hay valores y decir, bueno, hay que practicar los valores, sino también las virtudes, los principios, ¿no? Que muchas veces los dejamos de lado y sí nos encargamos de repetir, incluso como una lista de 10, 12 valores y vamos sacando más valores, pero ahí queda, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hay de las virtudes, de la práctica de estos principios que debemos fomentar desde los hogares, ¿no? Definitivamente muy de acuerdo con Francisco Mora cuando plantea esto, porque va a un ejercicio práctico en el sentido que dice no basta comprender teóricamente, sino que estos hay que llevarlos a la práctica y esa práctica se evidencia en acciones y actitudes. Entonces, eso pasa, por ejemplo, que cuando se hace la representación de cualquier escena que esté en la Biblia, por ejemplo, se me viene ahorita a la mente, ¿no? Una representación del encuentro que tiene Jesús con la samaritana, o que tiene Jesús con Nicodemo, o que tiene Jesús con cualquier otro personaje bíblico, pues te va dejando que él lo que hace es actúa. O sea, no solamente transmite el mensaje, sino se pone en acción. Estamos en un currículo cuyas competencias no son evidentes si es que el alumno no refleja ese actuar. Entonces, hoy más que nunca se requiere de que el maestro ayude al alumno a que esas acciones y esas actitudes se evidencien en esa relación que se tiene con el otro, con el prójimo, ¿no? Por ejemplo, desde la educación religiosa se propicia, por ejemplo, una pedagogía del cuidado. Y esa pedagogía del cuidado no solamente está relacionada a que miremos que estamos cuidando al más pequeño, al que va naciendo, al que está creciendo, sino esa pedagogía del cuidado tiene que ver con el que tengo que tener cuidado con el otro, en no vulnerabilidad, el no digamos, afectar esa vulnerabilidad que se encuentra como ser humano. Entonces eso pasa, por ejemplo, que los más pequeños puedan ayudar a los abuelitos, a cualquier persona que frente a ellos se encuentre en desventaja, es el momento de que ellos pueden actuar con esos gestos solidarios, con esos gestos generosos, con esa capacidad también de escucha que se va desarrollando y que evidentemente luego se refleja en ese actuar de cada niño, ¿no? Es importante recuperar, ¿no? Recuperar esos espacios, y esta Semana Santa pues es ese espacio, ¿no? Para que a través de las reflexiones que se pueda hacer en las aulas, para que a través de repente de trabajos creativos o para a través de ciertos procesos con una metodología activa, como el Design for Change, por ejemplo, ayuda a que el alumno tenga un espacio en educación religiosa que sea vivencial, en el que ha podido claramente transitar por un desarrollo competencial que partió de ese desarrollo de esa espiritualidad que le abre la puerta para recibir a una fe concreta. Luego determina su propia escala de valores, su sistema de creencias y finalmente tiene una auténtica vinculación con el otro, con el humano. Pero también es importante en esta mirada en la cual miramos al futuro, en la cual, por ejemplo, desde la UNESCO, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, nos llaman a los maestros a que debemos trabajar situaciones de contexto que estén focalizadas con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, es la importancia de la enseñanza situada, ¿no? Sí, es esa enseñanza situada la que al final va a hacer que el alumno realmente aporte, ¿no?, a lo que a veces en teoría uno encuentra y dice la educación tiene como propósito formar al alumno integral y que luego aporte a la sociedad. Pero esa transformación social no pasa si es que hay una transformación personal. Entonces, el área de educación religiosa pues tiene ese propósito, ¿no?, de trabajar esa interioridad para que luego las diferentes inteligencias múltiples que como capacidades se desarrollan, pues puedan tener efecto, puedan concretarse en algo ya más concreto, más vivencial,
y que al final configuran lo que es en realidad el ser humano, ¿no? Como que también se ha vuelto un poco comercial en el sentido Semana Santa y de pronto dice ven y compra, aquí están las carpas y es sinónimo de ir de campamento y entonces uno dice es que la Semana Santa no solamente es ir de campamento, bueno, lo importante es que vas en familia, pero no solamente es de ir de un paseo, ¿no? Pero la familia, aquí el rol que cumple la familia desde que son pequeños hasta cuando ya son adultos, ya les queda, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí o qué consejo nos darías a las familias para nosotros desde los hogares abordar con un gran sentido la Semana Santa? Sí, es muy importante. Los maestros hacen una labor muy, digamos, muy favorable en esta formación de la espiritualidad y de la fe, pero también los padres de familia, digamos, son esos aliados estratégicos que pueden ayudar en esta formación concreta, ¿no? Entonces, se aprovecha estos espacios primero para entrar en esa escena de una reflexión familiar. Siempre, a veces en casa, se comienza con una oración, y esa oración no es solamente en el acontecimiento de Semana Santa, sino puede ser siempre, porque se va teniendo presente de ese sentido de relación con Dios, con quien ve uno como ese ser superior, ¿no? Entonces, este espacio de Semana Santa pues es una oportunidad para poder asistir de repente a cualquier de estas programaciones que hay en las iglesias, que están relacionadas con la celebración en sí. También se puede aprovechar para de repente en casa hacer una representación, leer, compartir con los hijos. Y si también se va en estos espacios, ¿no?, de campamento, como lo has mencionado, pues tratar de que esos valores justamente en esos espacios se puedan vivir, ¿no? O sea, valores como por ejemplo el perdón, valores como por ejemplo la reconciliación, valores como que en cada enseñanza de las escenas que hay en Semana Santa pues representan, ¿no? Y al final pues tener, ¿no?, esa vuelta a la casa, pero también con ese recogimiento que no solamente se caminó en ese disfrute que se busca también sanamente, de pasar, de liberarnos de repente del estrés, sino también volver, ¿no?, con ese agradecimiento pues que siempre tenemos que tener presente, porque cuando se comienza a encontrar el sentido a la vida, pues uno es consciente de que está en un espacio temporal y que ese espacio se ha dado pues para vivirlo, y partiendo de que es un don y que la vida pues está hecha para donarse cada día. Así y los es. niños desde pequeños pues tienen que aprender a donarse con sus servicios, de repente desde cómo van arreglando sus cosas en casa, cómo van ayudando a los maestros. Entonces se convierte en caminar con ese sentido. Entonces así todo lo que a veces encontramos en la vida como muy material es compensado con esa búsqueda en la cual él se va equilibrando, ¿no? Entonces dice, se camina por este lado, pero también es importante abrazarnos de este encuentro, porque hay situaciones en las cuales las respuestas no te las da la razón. Y esas respuestas te las da cuando uno entra en un espacio de contemplación, de meditación, y ahí es donde se da ese sosiego en el ser humano. Entonces, desde pequeños y en familia se puede concretar muy bien estos espacios. Y sobre todo buscar esos espacios, porque hoy en día son muy difíciles y complicados. Sí. Querida Luz, quiero agradecerte infinitamente. Mírame, te escuché hablar sobre los servicios, esas acciones que realizamos, y traje a memoria a Miguel Ruiz sobre los 5 lenguajes del amor, y de verdad que hay que dar el espacio a esto. Bueno, te agradezco infinitamente, Luz. Segundos para que te despidas de nuestro querido público. Sí, muy agradecida, Miss Frida, y a las maestras y a los maestros y a los padres de familia, pues animarlos, ¿no?, a que se fortalezca el desarrollo de la espiritualidad, de la fe,
y esa concreción en valores auténticos en los niños, porque es la etapa en la cual se comienza a hacer esas conexiones con las personas, con la realidad, también con la naturaleza, y de sentirnos que somos seres en relación y que no estamos solos. Ayudemos a que nuestros hijos sean ciudadanos de bien y sobre todo prestos al servicio, a la generosidad y a todos esos valores que la sociedad cada día tanto necesita. Un abrazo y que tengan una bendecida Semana Santa y hasta la próxima. Muchas gracias, Muy bien, Luz. Vida. Muchísimas gracias, queridos amigos. Así nosotros estamos con este gran mensaje. Busquemos ciudadanos globales que estén preparados para enfrentar el mundo, que con educación podamos transformar y mejorar este mundo, esta humanidad. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Chau, chau, y gracias por permitirnos entrar a sus hogares.